Jaime Ales es poeta, abogado, tarotista, terapeuta holístico y de vidas pasadas. Un hombre cuya sola apariencia parece emanar el arquetipo del sabio o el ermitaño o el mago en su representación más tolkiana. Como todo mago, ha sabido surfear entre la dualidad espíritu-materia. En este último plano, el de la materia, también se ha vinculado en política. Ha sido histórico militante de la DC, dirigente político desde el 71, fue detenido e interrogado por Miguel Kasnov. El 2004 fue electo como concejal de Ñuñoa, experiencia que lo terminó desilusionando, y hoy impulsa la Academia de Estudios Holísticos Sincronía, y mediante el tarot ha prestado consejos a varias figuras políticas, alcaldes y candidatos, más bien como favor que les han pedido y por el círculo en el que se ha movido durante su participación en la política. Hace pocos días, en Tolerancia Cero, confirmó su disponibilidad para ser candidato presidencial por la DC. La entrevista que verán a continuación fue realizada el año pasado. Hablamos sobre el insospechado puente entre tarot y política. Bueno, los temas que tú llamas esotéricos, yo los llamo holísticos. Me han interesado desde que era un niño Mm. y siempre estuve estudiando y preparándome en eso, con las eh, idas y venidas, por supuesto, porque el mundo no aceptaba mucho toda esa temática. Claro. Entonces, en yo estudié Derecho, yo soy abogado, fui abogado de Derechos Humanos en la época de la dictadura. Eh, y bueno, eh, he sido académico, formado universidad, he hecho un montón de cosas, he sido político. Eh, pero la línea de continuidad de mi vida son dos. La escritura, porque soy escritor, tengo más de 70 libros publicados, la escritura y el mundo holístico. ¿Qué es lo que pretende el mundo holístico? Descubrir los instrumentos que le permitan a las personas conocerse más a sí mismas y por lo tanto cumplir con las tareas para las cuales nació y ser entonces más feliz. Ujú. Ahora, eso tiene que ver con todas las personas. Eso tiene que ver con los gaffiters, con los electricistas, con los políticos, con los médicos, hasta con los periodistas, con todo. Todo el mundo. Cualquier persona necesita conocerse a sí misma, avanzar en su propio desarrollo personal y por lo tanto, desde su propio desarrollo personal, ser capaz de construir una forma más feliz de vivir. Yo empecé a leer el tarot en forma pública a partir del año 94, más o menos. Mm. Mm. Antes lo hacía de forma más privada. Y dedicarme a esto. A esto es lo que yo me dedico principalmente porque la escritura en Chile no da para vivir. Entonces, Lamentablemente. le dedico mucho tiempo a la escritura, más o menos unas buenas horas al día, pero leyendo el tarot me puedo financiar para mis gastos mínimos, porque yo tengo una, una enorme pensión de Mm. la FP, como de 300.000 pesos. Entonces, con eso usted entenderá que se lleva una vida opulenta. Ya. Bueno, broma aparte. Entonces, mucha gente durante mi vida profesional, yo atendía o he atendido un promedio de unas 500 personas al año. Mm. En todos estos años, después de sacar la cuenta nomás, llevo desde el año 94, 30 años, mucha gente. Y estas personas, hay de todo, y políticos ha habido, sí, Mm. políticos ha habido. Muchos, 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 muchos. Porque los políticos también requieren de su desarrollo personal.
Ya. Les ayuda el tarot a comprenderse a sí mismos. Ahora, algunos vienen también para saber qué tienen que hacer para que les vaya bien en su tarea política. Y la verdad es que el tarot da buenos consejos. Hago esta breve pausa en la entrevista para contarles que yo también hago lecturas de tarot. Llevo más de 5 años aprendiendo sobre el tarot y si quieren reservar una lectura, una consulta, pueden enviarme un mensaje a mi Instagram, belferit-tarot, em, y ahí puedo reservar una lectura para ustedes. También los invito a seguirme en mi otra cuenta de Instagram, belferit-letras, en donde subo poesía. Y también seguir a Revista Sin Futuro, que es un colectivo poético del cual formo parte. Ahí también actualizamos siempre eventos poéticos, recopilación de poetas jóvenes. Estamos haciendo proyectos muy interesantes, así que todos invitados a seguir a Revista Sin Futuro y a seguirme en caso de que quieran conocer mi trabajo o reservar una lectura. Eso. Mm. Y aquellos que han seguido los consejos les ha ido harto bien. Hay otros que no los han seguido y bueno, se empantanan, se enredan, se complican. Eh, y yo digo de todo. He tenido candidatos presidenciales, he tenido gente de derecha, de izquierda, por supuesto de la democracia cristiana, que es mi partido. Claro. Mucha gente, pero no solo políticos. He tenido sacerdotes, monjas, eh, médicos. eh, Hoy día viene mucha gente vinculada al mundo de la economía, están Mm. muy preocupados. En fin, la gente pregunta, pero las respuestas del tarot no son respuestas globales para la sociedad, son respuestas personales para cada uno. Cada Claro. persona tiene su propia respuesta y puede descubrir muchas cosas con esto, muchas cosas. Claro. Es un instrumento muy útil. ¿Y cómo definiría ese instrumento? ¿Es un espejo del subconsciente, un oráculo? Eh, Bueno, es un oráculo porque es una revelación, es un mm, libro de sabiduría. La divinidad se nos revela de muchas maneras. Y una de las maneras es a través de libros de sabiduría. Y hay dos tipos de libros de sabiduría. Los libros religiosos, como la Biblia, el Corán, y los libros no religiosos. Los libros religiosos dan instrucciones generales. Los libros no religiosos dan orientaciones particulares, contestan las preguntas que cada persona necesita. Este es un libro de sabiduría misterioso, que no se sabe de dónde viene, que se sabe por dónde llegó, pero no de dónde, cuál es su origen. Y el mm, origen es todo un misterio. Nosotros descubrimos con otra persona, con María Eugenia Lemos, que el tarot no es europeo como cree la gente, mm, sino que también existió, bueno, en África, por supuesto, con Egipto de partida, y africano, un país africano, y, y en América. Y nosotros publicamos un libro que se llama El Tarot Mapuche, o La Sabiduría de los Ancestros, que es extremadamente interesante mm, porque es el descubrimiento de un naipe precolombino que existía mm. antes de la llegada de los españoles a América, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. El, el- el- Interesantísimo. el tarot tiene un origen misterioso, Mm, pero a mí no me interesa el origen del tarot. Ahora, es un oráculo porque dice palabras que nos ayudan claramente a orientarnos. El oráculo es eso. La palabra claro. oráculo significa palabra de la divinidad. Y bueno, usted me mencionó que le ha leído las cartas a políticos. No sé si eh, es posible compartir algún nombre o una pista Oh, de... no, ninguno. Ninguno, ¿sabe por qué? Porque son cosas privadas.
La claro. gente viene a una consulta privada. Yo no puedo dar a conocer lo que veo. Ni menos decir que este político. Hay políticos que han declarado que sí, que ellos lo han dicho, pero que lo Ujú. digan ellos, que lo digan ellos, lo han dicho y han hecho declaraciones públicas y todo eso. Pero yo no puedo revelar nombres. Eso es una cosa. Mm, Eso es como la consulta médica, claro, como, o como revelar la fuente de un periodista, ¿me entiendes? claro. Aunque no revele el contenido de lo que preguntaron, tampoco puede No, pues, revelar quién hizo no, la consulta. claro, no, pues, de ninguna manera, porque es una cosa privada. Ahora, yo te puedo revelar contenido, claro, a una persona, por ejemplo, le recomendé yo que fuera candidato a la presidencia de la República. Pero cuando llegó el momento de decidirse, no se atrevió. Mm, Y yo estoy seguro que si esa persona hubiera sido candidato a presidente de la República, hubiera ganado y el ritmo de la historia de Chile hoy día sería distinto. claro. Y hay otra gente que de pronto el consejo es retírate. Yo a un alcalde, por ejemplo, le dije una vez, Mm, no vayas a la reelección. Te van a hacer la vida imposible si vas a la reelección. Pero tú crees que voy a ganar. El tarot dice que sí va a ganar. Pero la victoria tuya va a ser la fuente de todas tus penas. Y así fue. mm, Así fue una tragedia personal. Fue una cosa espantosa en lo personal. mm, Terminó, no sé si destituido o renunciado, pero por el estilo y acusado de las cosas más horribles. Porque finalmente ahí hay algo muy, muy duro. Los consejos del tarot son muy claros. Y muchas veces el consejo del tarot no coincide con lo que yo quisiera aconsejarle a la persona. claro. Porque ese alcalde además era amigo mío. Entonces, eh, hubo otro alcalde, por ejemplo, que le dije yo que no se presentara a la reelección también porque iba a perder. Pero lo más probable es que perdiera porque tenía muchos enemigos. Mm, Y así fue, perdió. No salió elegido. Entonces, hay consejos muy sabios, muy útiles. Y mm, consejos a nivel personal, sobre el amor, sobre las relaciones con los hijos, las relaciones con los padres. Y que muchas veces el tarot sirve de antesala a una buena consulta psicológica. Entonces, yo después claro. les recomiendo psicólogo, que vayan al psicólogo. Y por supuesto, la primera persona que recomiendo a mi hija, que es una excelente psicóloga. Pero si no, cada uno puede ir al psicólogo que quiere. Pero, Ujú. pero hay muchas cosas que se descubren en el tarot que permiten entrar en una profundidad muy grande. Volviendo un poco atrás, eh, me gustaría preguntarle qué lo llevó a interesarse por el mundo holístico y en particular por el tarot. Como cuál fue el llamado. Pero mira, a mí me interesó esto desde que yo era un niño pequeño. Mm, O sea, yo a los 9 años leí un libro sobre lo que eran las líneas de las manos. Y después leí sobre astrología. Y a los 15 años tuve mi primer tarot. Entonces era algo en un tema, yo estudié temas profundos, interesantes, como las eras astrológicas, un montón de cosas que desde muy muchacho. Entonces, después, cuando vino la dictadura, me di cuenta que no había tiempo para eso, había que trabajar por los derechos humanos. ujú, Y a eso dediqué mi esfuerzo. Después, cuando terminó digamos, el, el gobierno de Pinochet, por decirlo de alguna manera, porque de algún modo la dictadura todavía sigue vigente en muchos planos, ¿no? Todo lo económico, lo social, las concepciones básicas de relaciones humanas, todo eso está hoy día todavía
es la herencia de la dictadura. Pero el hecho es que en ese tiempo yo ya pude empezar a dedicarme a esto. Y al irme dedicando a esto, se fueron abriendo muchas puertas, hasta que hubo un momento en el cual yo estaba dirigiendo universidades, haciendo esas cosas, trabajando en el mundo universitario, me di cuenta que para el mundo universitario esto en ese momento era incompatible. Mm, Y por lo tanto, lo que hice fue cortar con ese mundo y dedicarme a esto que es mucho más apasionante, porque es una manera de servir a las personas. ujú. ¿Cómo se puede balancear algo que parece tan material como la contingencia política, las contingencias sociales, con lo holístico, con lo espiritual? Que es una contradicción que yo también a veces siento de Bueno, forma interna. lo que pasa, José, usted lo va a entender, que todo el ser humano es, por definición, contradicción. Porque el ser humano tiene una dimensión material y una dimensión inmaterial. No todo en el ser humano es material. Al comenzar esta entrevista, usted me habló de del inconsciente. El inconsciente es inmaterial. Claro. El inconsciente es inmaterial, no es material. La parte material es el soporte sobre el cual se instala la parte no material. Y la parte no material tiene tres dimensiones al menos. Una dimensión intelectual, una dimensión emocional y una dimensión espiritual. Por lo tanto, son cuatro partes que concurren a formar un ser humano. Ujú. Espiritual, emocional, mental o intelectual, que es lo mismo en este caso, y la parte física. La mente no es el cerebro es un soporte de la mente. La Claro. emoción no son los nervios ni la piel, esos son soportes de la emoción. Entonces, si nosotros entendemos que el ser humano es todo eso, la conducta humana tiene que ver con todo eso. Y por lo tanto, siendo la conducta humana con esos cuatro componentes, todo lo que es espiritual está presente en todo lo que es material. Mm, Puede estar alterado, puede estar mal llevado, puede estar... En fin. Cuando nosotros negamos una parte, por ejemplo, negamos las emociones, hay gente que niega las emociones. Los que niegan las emociones lo pasan mal, y eso es muy importante, ujú. porque sufren, no se dan cuenta que las emociones se los consumen. Los que niegan lo intelectual o los que niegan lo espiritual. Y también hay los que niegan su físico, que descuidan su físico, Claro. que se alimentan mal, que se maltratan, que no recurren a las cosas naturales o científicas destinadas a cuidar el cuerpo. Entonces, hay de todo. El ser humano es una integralidad, funciona Claro. de conjunto. En cada gesto nuestro estamos expresando intelecto, emoción, espiritualidad y corporalidad. Mm. En Y por eso cada esos acción. cuatro elementos están presentes en el tarot también. La Bueno, espada, las copas, el oro. claro, por supuesto. Pero todo eso está Mm. permanentemente. ¿Usted ha escuchado o conoce alguna anécdota de personas pertenecientes a la esfera política que se hayan visto muy integrados al tema esotérico del tarot? Por ejemplo, no sé si usted conoció a Sergio Melnik, que también era conocido por ser No, tarotista de Pinochet, ni más ni menos. tarotista no fue nunca. Sergio trabajó conmigo, escribimos 2 libros juntos. Mm, Y en eso, Sergio es un político de derecha, eh,
que hizo un gran estudio intelectual del mundo espiritual. Él era básicamente un intelectual, le costaba mucho la conexión espiritual. Eh, él, eh, él, por supuesto, bueno, pero si yo fui dirigente político durante muchos años, Mm, desde el año 71 hasta el año 2014, no, sí, 2016. Yo fui dirigente político, miembro de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en fin, yo soy político, claro. y muchos otros. Ahora, hay gente que ha estado en la política y que luego se ha dedicado a otras cosas. Una señora, no me acuerdo el nombre en este momento, Anton Sinjevich, creo que se llamaba, que fue ministra de Economía de, la señora Bachelet. Ella, ella, ella trabaja en el mundo espiritual Mm, muchísimo, y mucha otra gente. Es como la conexión del mundo científico con el mundo espiritual. Maturana, Varela. O sea, hay muchas personas interesadas en esto. mm. Mire, yo tuve alumnos cuando yo hacía clase de tarot. Yo incluso tuve alumnos que eran ministros de la Corte Suprema. Tuve alumnos que antes o después fueron parlamentarios, que digamos concejales también. Y me tocó mucho trabajar con gente del mundo político, apoyarlo en sus campañas, etcétera, etcétera. Y ahí ellos querían trabajar con el tarot también. Es decir, no hay hoy día una dicotomía muy rígida porque la mayoría de la gente está comprendiendo que estos fenómenos, estos instrumentos y las dimensiones humanas funcionan de consumo. Bueno, por último, quería preguntarle respecto, eh, no sé si es un ejercicio, obviamente no le voy a pedir que me lea las cartas de gratis, pero quería preguntarle qué arcano mayor cree que representa eh, a distintas figuras políticas, por ejemplo a Boric actualmente, o a su No, no, gobierno. no, 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 no. Yo te voy a decir otra cosa. Ujú, Cada ser humano tiene arcanos que están viviendo dentro suyo, ujú. que embarca su tarea. Por ejemplo, si tú me das tu fecha de nacimiento, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 22 de enero ¿De qué año? del 2001. Por ejemplo, tú, perdona que te tutee, ¿puedo No, tutearte? está bien. Sí, por supuesto. Eres el arcano de la fuerza. Ese es tu arcano personal. Eso significa que tú eres no solo un personaje fuerte, sino que un personaje contradictorio, en Ujú, que la contradicción es el motor de tu vida. Permanentemente te haces preguntas y te contestas con la tesis contraria, porque ese es tu mecanismo de avance en lo intelectual, en lo físico, en lo emocional y en todo. Y estás permanentemente viviendo esa experiencia. Y todo esto con una voluntad tremenda y con una pasión descomunal, porque la pasión es el motor de tu experiencia vital. ujú. Entonces, si tú me das la fecha de nacimiento de los políticos, yo te puedo decir cosas. Perfecto. Por ejemplo, no sé, ¿de quién me podrías dar la fecha de nacimiento? Ahora estoy Yo, buscando la de yo, hice, Boric. este, yo hice este ejercicio con las elecciones presidenciales cuando compitieron Bachelet contra Piñera Ya, perfecto. y descubrí que ambos tienen el mismo arcano mayor, ambos Mm, son la luna. Entonces, ambos son la madre de Chile, fueron elegidos por mm, eso. Piñera era una mamá, él quería estar preocupado y metido en todas las cosas, la chica y la grande, igual que claro. Bachelet. Tenía un lado femenino importante, Pineda. Pero Piñera lo negaba.
Él Mm. negaba su área Lo femenina, reprimía. sin embargo, lo traicionaba y le brotaba por todos lados. Mm. Bueno, acá Pero me Boric sale que Boric ujú, nació nació el antes. 11 de febrero ¿De qué año? del 86, Acuario. Por ejemplo, Boric es el sol. Mm. Su tarea en la vida es brillar, manifestarse, ser cálido, pero junto con brillar, le dice brilla sin destruir. Mm. Esa es su verdadera tarea. Da calor sin quemar. Claro. Y siempre el sol tiene algo infantil, Mm. algo de niño, y por lo tanto es un hombre tremendamente ingenuo. Mm. Y esas son sus características principales y sus tareas. Entonces, nosotros podemos ir encontrando eso. Esto yo lo tengo escrito en un libro que se llama El espejo interior. Lo publicó la Perfecto. editorial Catalonia, que está a la venta en librería. Es muy importante que todas las personas vayamos conociéndonos más a nosotros. Y el tarot o la carta astral son instrumentos útiles para nuestra propia vida. Mm. Nos guían como una carta de navegación. Si nosotros sabemos más de nosotros mismos, podemos avanzar muchísimo y progresar muchísimo y por lo tanto ser mucho más felices.